Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra excursión por este libro de Zacarías. En nuestro programa anterior habíamos comenzado nuestro estudio en la última división principal de este libro, donde se nos presenta las cargas proféticas que incluyen los capítulos 9 al 14. La primera carga profética se nos presenta en los capítulos 9 al 11 y primordialmente tiene que ver con la primera venida de Cristo. De manera arbitraria dijimos que este capítulo comienza con la carga o profecía de la palabra de Jehová en la tierra de Adrac. Ahora esta tierra se encuentra al norte de Israel y también de Damasco, y Damasco es la capital de Siria, y aún lo es en el presente, y ha causado para Israel muchas dificultades. Pero aquí se nos describe el programa, la marcha de un ejército y de un gran general a la tierra prometida. Sin lugar a dudas, tenemos aquí uno de los relatos más destacados que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Todo esto fue cumplido literalmente. Y esto ha aterrorizado tanto a los liberales que han tenido que mover a Zacarías a la época de Alejandro Magno, porque si no hacen eso, entonces piensan que se encuentran en grandes dificultades. Y debemos decir que ha sido y es así. Porque esto describe en realidad cuando Alejandro Magno partió de Europa y se dirigió a Asia Menor, lo que nosotros conocemos hoy como Turquía moderna. Y él se apoderó de una ciudad tras otra. Era un hombre muy cruel, muy brutal. Pero uno debe comprender que él tenía un ejército muy pequeño para aquella época, de solo unos 50,000 hombres. Y él no podía dejar detrás de sí a ningún hombre para cuidar de la ciudad que acababa de conquistar y de destruir. De modo que él tenía que debilitar a una ciudad de tal manera que no fuera a constituirse en un problema para él en el futuro. O sea que él no quería tener ninguna dificultad en la retaguardia. Así es que él aniquiló y aniquilaba a la mayoría de estas ciudades. Él se destacó por eso. Era un hombre muy inteligente. Y como dijimos en nuestro programa anterior, arrogante, un hombre joven, muy presumido, que murió a la edad de 33 años, que dicho sea de paso, es la misma edad que tenía el Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios hace aquí una comparación entre los dos. Y existe un poema excelente que compara a Alejandro Magno con el Señor Jesucristo, y comienza diciendo que tanto Alejandro Magno como el Señor Jesucristo murieron a la edad de 33 años. Sin embargo, Alejandro Magno murió borracho después de una noche de orgía y libertinaje. Cuando él llegó a Persia en su marcha, al día siguiente murió. Pero este hombre era un general muy destacado, sobresaliente, y él representa en el libro de Daniel ese tercer gran poder mundial, el leopardo mencionado en el capítulo 7 de Daniel como el macho cabrío que tenía un cuerno notable. Y ese macho cabrío es en realidad el imperio greco-macedonio, y ese gran cuerno, el cuerno notable, es Alejandro Magno. Pero aquí se nos presenta en el libro de Zacarías, y él se encontraba en realidad en esa marcha. Y podemos ver que eso se ha registrado en la historia. El historiador Flavio Josefo menciona las tierras judías y cuenta de la marcha de este hombre cuando él llegó a esa tierra. Y él se apoderó de una ciudad tras otra. Él destruyó en realidad a Tiro y a Sidón. Todos pensaban que Tiro era un lugar inexpugnable, ya que se encontraba ubicada en una isla y era una verdadera fortaleza. Ellos eran muy buenos marineros. Los fenicios formaban una gran nación comercial en ese día y era una de las naciones más ricas. Y Alejandro Magno, con mucha calma y paciencia, utilizando escombros que se encontraban en el continente, construyó un camino que le permitió llegar a Tiro. Y en el día de hoy se puede apreciar la obra que él construyó. Y él se apoderó de Tiro y luego se introdujo en territorio de los filisteos. Y en el versículo 5 de este capítulo 9 de Zacarías leemos: «Verá a Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada». Y si usted visita este lugar en el presente, puede sacar fotografías de las ruinas del antiguo templo de la deidad pagana de Dagón. Esa zona ha sido devuelta a la nación de Israel, y en Asdod ellos han construido un puerto artificial y han construido muchos edificios de apartamentos allí. Literalmente deberíamos decir que miles de personas han ido a vivir a esa zona. Y cuando uno se introduce más al interior, encuentra la ciudad de Ascalón, la cual es una ciudad muy progresista, pero no se encuentra en el mismo sitio. Se encontraba antes en la costa misma, y allí se encuentran ahora las ruinas del presente.
Es, podríamos decir, algo así como un parque. Se considera una zona muy hermosa. Pero lo que debemos señalar es que no está habitada. Ese parque es un lugar que uno puede visitar y pasar el día y descansar un rato, pero ya no es una ciudad. Es interesante notar cómo la palabra de Dios se cumple literalmente. Alejandro Magno destruyó esas grandes ciudades filisteas. Y leemos luego en el versículo 6 de este capítulo 9 de Zacarías: «Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos». Ahora aquí no se nos dice que será habitada. Dice sencillamente que no vivirá allí una clase elevada de gente, y por cierto que está habitada en el presente. Y luego dice, «y pondré fin a la soberbia de los filisteos». O sea que Alejandro Magno le puso punto final a la nación filistea. Después de eso, ellos no volvieron a surgir como nación otra vez. Después de eso, uno no los vuelve a ver más. Y en el versículo 7 leemos, «Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo». Así es que Dios dijo que Él iba a ponerle fin a la nación filistea. Pero, ¿qué en cuanto a Jerusalén? Este hombre, Alejandro Magno, destruyó todo lo que se encontraba delante de él. No importaba a qué ciudad llegaba él destruía todo. Si él tenía que esperar unos cuantos meses, como lo hizo en la ciudad de Tiro, para apoderarse de ese lugar, a él no le preocupaba hacer eso, porque él no iba a dejar una fortaleza bien establecida en su retaguardia. Y como ya hemos dicho, él era un general muy inteligente. Luego tenemos esta declaración un poco extraña aquí en el versículo 8, donde dice, «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos». Entonces acamparé alrededor de mi casa, dice. Bien, este era ese pequeño templo que ellos estaban construyendo. Dios dice, «Yo voy a protegerlo de Alejandro Magno». Leamos una vez más este versículo 8. «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos». Ahora Dios dice eso, y Zacarías tiene el valor de presentarlo aquí, ya que ellos podrían confiar, gracias a la exactitud de la palabra de Dios, que esto iba a ser cumplido. Dios dice que Él iba a proteger ese pequeño edificio, ese pequeño templo. Esto debería haber servido de ánimo a este pueblo para continuar y edificar, porque Dios había dicho, aunque llegue ese gran conquistador mundial, Alejandro Magno, no voy a permitir que él destruya el templo. Ahora, ¿por qué no destruyó él a Jerusalén? Bueno, Nabucodonosor la destruyó. Y lo mismo hicieron los otros generales que marcharon a través de la ciudad de Jerusalén. La mayoría de ellos la dejó en ruinas. Ha sido destruida una y otra vez. Y esa es la razón por la cual, en el presente, no podemos ver ni andar por los lugares donde anduvo el Señor Jesús en las calles de Jerusalén. Ha habido tantos escombros allí que la ciudad se ha construido una y otra vez sobre sus propias ruinas, y podemos decir que un lugar como el estanque de Bethesda, por ejemplo, se encuentra a unos 12 o 15 metros debajo del nivel donde se encuentra la ciudad del presente. Y repetimos que en los días del Señor Jesucristo se encontraba a unos 12 o 15 metros debajo de la superficie actual. Así es que esta ciudad ha sufrido mucho a manos del hombre. Y Alejandro Magno, siendo el hombre brutal como lo era, por cierto que la iba a destruir, la ciudad de Jerusalén, porque había sido la única traba o pega entre todas las naciones. Pero Dios dice, «Entonces acamparé alrededor de mi casa». Dios está diciendo que Él iba a proteger esto. Ahora, ¿hizo Dios eso? El historiador judío Josefo tiene mucho que decir en cuanto a Alejandro Magno. No vamos a tomar el tiempo para leer todo lo que dice, pero solamente vamos a citar algo de esto. Ahora, si usted quiere informarse más detalladamente, puede hacerlo leyendo el libro. Usted puede descubrir que la explicación que él dio era que el gran sumo sacerdote de aquella época tuvo una visión de que él tenía que salir y encontrarse con el conquistador que se aproximaba. Y cuando Alejandro Magno se acercó a Jerusalén, vio a este hombre, al sumo sacerdote, que le salía a recibir. Y en lugar de permitir que su ejército avanzara y que diera muerte a todos los presentes, él se dirigió al templo en Jerusalén y allí adoró.
porque él había dicho que antes de partir de una localidad llamada Días, que él tuvo una visión que iba a encontrarse con un hombre que representaba al Dios vivo y verdadero. Entonces se informa que él fue a Jerusalén y allí adoró. Ahora, otra tradición cuenta que no solo se presentó ante él el sumo sacerdote vestido en sus ropas ceremoniales, sino que él trajo consigo el libro de Daniel, y que le mostró allí en el libro de Daniel lo que Dios había profetizado en cuanto a Alejandro Magno. Y esto le tocó a él de tal manera que entró a la ciudad y ofreció sacrificios y adoró al Dios vivo y verdadero. Y él no destruyó a Jerusalén. Esto hace de esta profecía algo muy destacado, por cierto. Pero todo esto no quita que Alejandro Magno, quien fue un general muy brillante en su época, también fue una persona muy cruel y brutal, arrogante y engreída. Llegamos ahora a una de las porciones de las Escrituras más destacadas. Y nos referimos a un versículo que se usó en la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, porque Él también entró a esa ciudad. Y ahora se hace una comparación entre Alejandro Magno y aquel que vendrá, aquel que será el hombre de Dios. Y tenemos aquí en el versículo 9 de este capítulo 9 de Zacarías, este lenguaje, y queremos que usted preste mucha atención a su lectura, ya que es algo muy importante. El versículo 9 dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Ahora, si usted desea leer cómo esto es citado en los Evangelios, puede encontrarlo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 5. Y probablemente deberíamos buscar ese pasaje y leerlo. Y entonces usted podrá notar allí que hay bastante diferencia entre lo que se menciona en Zacarías y lo que dice en Mateo. Y esto provocó que algunas personas dijeran que esta era una cita errónea de la profecía. Por supuesto que hay personas que están tratando de encontrar errores en la Biblia y no la estudian y ven por qué es citada algo diferente. Veamos entonces lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 5. «Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Hay ciertas partes de esta profecía que no están citadas. En la próxima oportunidad, Dios mediante, vamos a hablar en cuanto a esta profecía y cómo solo la parte que cita Mateo es lo que fue cumplido. Y la otra parte era la segunda venida de Cristo a la tierra. Veamos ahora lo que dice el Evangelio de Juan, porque Juan también cita esto allá en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 15. Y él dice, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esto es todo lo que menciona Juan. Ahora, ¿por qué es que esto se presenta condensado y abreviado de esta manera? Bueno, vamos a ver que la porción que se cita en el Nuevo Testamento fue cumplida en la primera venida de Cristo, y la otra parte será cumplida en la segunda venida de Cristo. Esto lo veremos, como ya dijimos, en nuestro próximo programa, y vamos a demostrar lo que enseña. También vamos a mostrar que esto, en realidad, no fue una entrada triunfal, sino que en realidad fue una salida triunfal la que él hizo cuando estuvo aquí antes. Esto es algo que nosotros pensamos ha sido mencionado erróneamente o llamado erróneamente por la Iglesia. También queremos señalar algo más que destacaremos en la próxima oportunidad. Él no entró solamente por un día en esta así llamada entrada triunfal. Él entró por 3 días. Y usted verá si se fija cuidadosamente en los Evangelios, que, por ejemplo, Marcos en el capítulo 11 indica que él vino o entró primero en el día del sábado. Y ese es el día que se conoce como Domingo de Ramos. También era Sábado de Ramos, y él entró como rey. Él entró y no hizo nada, como nos demuestra Marcos, y solamente miró alrededor del templo y de la ciudad. Allí no estaban los cambiadores de dinero. Era el día del sábado. Y él entró como el rey, y rechazó a la ciudad y al templo. Él no hizo ni dijo nada. Luego salió y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, pero como rey. Luego, él entró el segundo día, que era domingo. Era el Domingo de Ramos. Los cambiadores de dinero estaban en el templo, y él limpió el templo. Él entró en ese día como sacerdote. Usted puede ver esto allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, versículo 12. Él entró como el sacerdote. Luego, él regresó por tercera vez el lunes. Yendo de camino, él maldijo la higuera.
Y el evangelista Mateo, en el capítulo 21 de su Evangelio, versículo 23, nos dice que Él enseñó en el templo. Él vino como el profeta de Dios. Así es que Él vino como rey, como sacerdote y como profeta. Y cualquier israelita instruido sabía lo que Él estaba haciendo. Él se estaba presentando a sí mismo como el Mesías. Entonces, ¿entró Él de manera humilde por el hecho de estar montado en un pollino? Y la respuesta es no. Él era manso y humilde, pero no porque estuviera montado en un pollino. Y hay muchas cosas, amigo oyente, que debemos aclarar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero estamos entrando a aquello que pensamos es uno de los pasajes de la Escritura más importantes, el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Y lo notable es que esto es citado en el Nuevo Testamento y solamente una parte. Aquella que es citada es cumplida, y el resto no será cumplido sino hasta cuando Él venga por segunda vez. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Retornaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 9 de Zacarías para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios bendiga su vida en gran manera.